Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Una vez más, en medio de la enfermedad del siglo XXI que produce suicidios en la tierra, qué bueno tener en medio de esas circunstancias en el mundo, tener la Biblia en nuestro idioma vernáculo, en el que yo puedo leerla, entenderla. Es y será la mayor bendición que un ser humano tiene en la tierra. Y ahí Dios nos da el motivo principal de la Biblia. No es simplemente enseñarnos historia o distraernos con mitos y leyendas, como algunos creen que la Biblia está llena. No, su palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Dijo el Señor en algún momento: si oyeres atentamente. Escuche, voy a desmenuzar un poquitito ese texto que está en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Si oyeres atentamente, ¿qué es oír atentamente? Es oír con la intención de entender. Muchos oyen, pero no entienden, porque no tienen la intención de entender al interlocutor. Los grandes conflictos en el hogar, como poder entender al cónyuge, a los hijos, a los padres, al jefe, al amigo, al maestro, al líder, en fin, viene porque nunca oímos con atención. Nos parece que cuando nos empiezan a hablar, yo ya lo sé y reacciono. Yo tengo a veces ese problema todavía. Espero corregirlo plenamente, cada día tengo que aprenderlo, pero confieso mi pecado. Todavía muchas veces escucho sin atención. La segunda cosa que dice, no solamente si oyeres atentamente, sino ¿a quién vas a oír? La voz del Señor tu Dios. Aquí tenemos que tener la máxima atención. Si atender al jefe, si atender al policía, si atender a cualquier autoridad merece atenderlo, si el profesor nos habla, merece poner atención. ¿Cuánto más si es Dios el que habla? Adán y Eva no oyeron con atención la voz del Señor. No lo hicieron, y fue tarde cuando ellos quisieron oírlo, ya no podían hacer nada. La persona que de máxima autoridad, que es Dios, merece nuestro respeto. Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo para escuchar su voz. Por ejemplo, yo pienso a veces en nuestros hermanos que van al culto, y tal vez en este momento algunos que están escuchándome a través de este medio de comunicación, están atendiendo muchas cosas, pero no prestan atención. Yo no estoy hablando de mi cosecha. Permítame decirle lo que yo les estoy compartiendo, lo que he compartido y lo que siempre trato de compartir. No es de mi cosecha, no es la palabra de Héctor Pardo, del pastor Pardo. Yo trato de traer siempre la palabra de Dios, y cuando digo algo de la palabra de Dios hay que atender, porque no es a mí que me escuchan, es a Dios que debemos escuchar. Entonces, cuando hablas con tu cónyuge, por ejemplo, u otro miembro de la familia, con la persona que es de más autoridad, hay que ponerle atención. Lo tercero que dice el texto en el verso 26, y diereis oído a sus mandamientos o decretos que Él da. Si diereis oído a sus mandamientos o decretos que Él nos da, merece la máxima atención todavía, porque Dios es el que decide. Por eso se llama Padre. Recuerda que he dicho en otras oportunidades, Padre significa el que decide. No simplemente el que da de comer, el que da para el estudio, el que da para los gastos. No, es el que decide también lo que se va a hacer. Por eso Dios da padre y madre, porque son los que deciden en el hogar lo que se debe hacer. Hoy en día los padres no son los que deciden, deciden los hijos. Y hay que el padre no les obedezca, porque ya no es hijos, honra a tu padre y a tu madre, sino padres, honren a sus hijos y hagan lo que ellos mandan. Perdónenme que sea un poco brusco o duro en lo que estoy diciendo, pero eso es una verdad. Y en ese mandamiento nos dice el Señor que ese mandamiento que está aquí en la palabra, o esos mandamientos, dice: toda la escritura, este libro, es útil e inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, es decir, para hacer lo recto en la vida. Si yo quiero saber cómo conducirme de tal manera que agrade a Dios, yo debo de atender a este libro que contiene la revelación del Señor. El que escribió, el que hizo los cielos y la tierra, el universo, es el mismo que inspiró a los profetas, a los apóstoles, a los escritores de la Biblia, para darnos la palabra del Señor que nos va a perfeccionar para toda buena obra. Así que la Biblia nos habla del propósito de Dios. La voz de Dios revela su propósito, y vivir en la voluntad del Creador es lo más bello que le pueda suceder a una persona. Es donde experimentamos la paz, la vida abundante. Podremos tener tribulaciones, angustias, dificultades, pero en medio de las pruebas, de las luchas, Dios está. Dios no es refugio contra el turbión, dice la palabra. Dios es refugio en el turbión. Por ejemplo, en estos días, Dios no es refugio contra el coronavirus. Dios es refugio en el coronavirus, en nuestro lugar, donde estamos, en la situación que vivimos. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que si nosotros, como le dijo el Señor al pueblo de Israel, si ustedes oyeren y dieren oídos a mi voz, seréis mi especial tesoro. Dios quiere, amado amigo, apreciado amigo, amiga, que tú seas parte de ese especial tesoro que Dios tiene preparado desde la eternidad, para Él, para su gloria. Yo soy parte de la joya que Dios tiene, una joya divina. Alguien dirá, ay, qué joyita, ¿no? No importa lo que tú digas, yo puedo ser una joyita para ti, pero para Dios soy joya. Que Dios, por eso Cristo derramó su sangre por mí, independiente de lo que los demás piensen. Cuando estamos caminando en la voluntad de Dios, ¿dónde está estrés tu aguijón? Como dice el apóstol San Pablo, fraseando a Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y yo pudiera parafrasearlo diciendo, ¿dónde está, oh estrés, tu intención de llevarme hacia el suicidio, llevarme a menospreciar la vida y a menospreciar la vida de los demás? ¿Dónde está tu poder? El poder es de Dios y yo tengo su poder y su gracia. Jesús vino para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Si tenemos la vida del Señor, si oímos atentamente su voz, viviremos sin miedo, viviremos sin temor, viviremos sin angustia, porque nuestra vida no depende de las circunstancias, depende de las manos de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Es la pregunta que yo debo hacer. ¿Escuchas atentamente la voz del Señor? Cuando lees la Biblia, si es que la lees, espero que la leas, sabes que no es la palabra de un hombre que nos está hablando, es la palabra de Dios la que está inspirándonos. Dios mismo nos habla por la palabra. No la leas como leer cualquier libro. Hay una propaganda que dice, cuando usted lee un libro, no volverás a ser el mismo. Y yo te diría algo muy especial. Cuando tú lees la Biblia de verdad, no volverás a ser el mismo. Esta palabra te cambiará, te traerá paz, te traerá vida, te traerá luz en tu camino y andarás en la senda de la vida, de la justicia, de la rectitud, de la bondad, del amor. Oremos. Señor, te doy infinitas gracias por este libro precioso que nos has dado, la Biblia. La revelación especial tuya, donde nos revelas los secretos para ser tesoro tuyo, Señor. Para vivir una vida abundante, una vida con propósito. Permita que mis amables amigos que ven y escuchan este programa lo entiendan y tu nombre sea glorificado en ellos. Amén. Apreciado amigo, lee la Biblia. Ella será luz en tu sendero. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.